Ya se cumplieron 1000 días del conflicto, de la guerra entre Rusia y Ucrania, y en las últimas horas el presidente Vladimir Putin aseguró que el ejército de su país lanzó un nuevo tipo de misil hipersónico contra ese país en respuesta al uso de misiles de largo alcance occidentales. ¿Qué podría significar esto? ¿Cuál es la mirada? ¿Y qué papel podría cumplir, por ejemplo, Estados Unidos en este conflicto con la llegada del presidente electo Donald Trump? Son temas que queremos abordar con el abogado, diplomático, embajador en Rusia y concurrente en Ucrania, Pablo Cabrera, quien está aquí con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí como ex embajador en Rusia y concurrente en Ucrania. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha visto usted estos 1000 días de conflicto? Este lanzamiento de misiles de un lado para otro, ¿le podría parecer que esto va empeorando? ¿O cuál es la señal que quiere enviar aquí Vladimir Putin? Mirar esto hay diferentes perspectivas. Yo creo que hay que mirarlo con la perspectiva del nuevo mapa geopolítico que está en gestación y que podría tener algunas variantes con la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, que es Donald Trump. Creo que Donald Trump es conocido para los dignatarios del mundo, y conocidas son sus políticas y han sido anunciadas por todas partes y desde hace mucho tiempo con respecto a los conflictos que están sucediendo tanto en el Medio Oriente como en Europa. En este caso hay que mirarlo también que un poquito para atrás, ¿no? Creo que estamos hace mucho tiempo en controversia de este tipo, con enfrentamientos bélicos, tomando en cuenta que hoy día más que nunca queda patente que lo que implementó Rusia fue una operación militar especial. No fue una guerra que iba a exterminar al vecino o que iba a apoderarse del vecino en 24 horas o 48 horas como se creyó. A ver, cuéntenos de esa operación militar especial a la cual usted hace referencia. La operación militar especial tiene que ver con tratar de volver a Rumania al redil, a Ucrania al redil, diríamos. Creo que hacía mucho tiempo que venían estas rencillas entre Rusia y Ucrania con respecto al acercamiento excesivo a los ojos de los rusos que estaba teniendo Ucrania hacia la Unión Europea y hacia los países de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, la Organización Militar. Creo que en ese sentido hubo muchos anuncios de parte de Rusia que la relación estaba empeorando en ese sentido. Como una alerta. Alertas, claro. Como diciendo, oiga, no se me acerque tanto, los acuerdos verbales o no verbales que se hicieron con la desaparición de la Unión Soviética y toda la implementación de las políticas post caída del muro de Berlín, estaban tomando otro cariz y se estaba como rearmando un sistema de cara a Rusia, a los ojos de Rusia, siempre, acercándose mucho a lo que era la zona de su zona de influencia. Y esto tuvo como correlato que el 2008 Rusia hizo algo contra Georgia, ¿se acuerda? Contra dos provincias de Georgia. La opinión pública internacional no estuvo muy alerta y ni tampoco le hizo mucho seguimiento a eso. Y después, en el 2014-2015, con respecto a Ucrania, donde hubo algunos acuerdos, porque hubo unas situaciones de enfrentamiento en el Donbass, que son las provincias donde hay mayor población rusa y las provincias más industriales de Ucrania. Y Rusia siempre ha tenido la idea de tener acceso a aguas calientes, ¿no? Que son una de las causas que fue también en su momento, en el siglo pasado, la invasión a Afganistán, que claro, después terminó, ¿no? Esta vez el objetivo era Crimea, la península de Crimea, y hubo dos acuerdos, los acuerdos de Minsk, donde participaron dos estados europeos, que fueron Alemania y Francia, y Ucrania y Rusia, y se llegó a un acuerdo que supuestamente se iba a implementar a partir del 2015, que fue Minsk II. El Minsk I como que quedó un poquito desbalanceado y hubo intervención de Alemania y Francia para poder implementarlo. Y eso al final también fue perdiendo fue perdiendo oportunidad en cuanto a las zonas desmilitarizadas entre los dos países, a la suerte de neutralidad de Ucrania frente a la OTAN,
Acuérdense que Rusia también se abolió el Pacto de Varsovia, ¿no? Sí, también. Entonces, hay toda una historia ahí muy, muy importante a tener en cuenta, porque todo eso hoy día como que vuelve a tener actualidad desde una perspectiva de los estrategas y del ejercicio del poder de Rusia en un escenario distinto. Y este escenario distinto se estaba alargando mucho. El tablero ya estaba como una guerra de trinchera, una guerra de cansancio, una guerra donde se veía a los involucrados, no muy comprometidos algunos y otros muy comprometidos en cuanto a aquí que estaba en juego el autoritarismo y la democracia, estaba en juego la nueva geopolítica, el mapa geopolítico, la influencia de Rusia como país autoritario, etcétera, etcétera, el renacimiento de los imperios, que eso también está en la discusión del tablero y de la agenda internacional y de los comentaristas internacionales, a veces algunos con mayor interés. Claro. Entonces, en ese contexto, la llegada de Donald Trump con un discurso distinto, como que cambiaría a partir del 20 de enero el director de la orquesta, ¿no? Donald Trump dijo en su campaña que él iba a acabar con este conflicto. Exactamente. Entonces, sí, al decir esto, y las relaciones que mantuvo siempre con Rusia, y en lo que se refiere a la capacidad que tengan los Estados Unidos, que al final del día son el país rector de la globalización y la primera potencia del mundo, también esa manera un poco evitadora, podríamos decir, de China, de comprometerse o no comprometerse, hacer una relación muy sólida con Rusia, pero no comprometerse en la guerra, decir que se tienen que arreglar las partes, etcétera, etcétera, esta guerra de cansancio, las dificultades que hay en los países para reclutar, tanto en Ucrania como en Rusia, ha hecho que hayan mostrado sus músculos y se haya atizado un nuevo momentum, quizás como para ganar posición en una eventual futura negociación, porque la guerra como que con Donald Trump, de acuerdo a lo anunciado, claro, el financiamiento a la guerra y la participación de los Estados Unidos en esto, como que habría un cambio que Ucrania sola y Europa sola no lo podrían sostener. Es una guerra asimétrica de hecho. Claro. Entonces, ¿por qué una operación militar especial? Es una operación militar especial efectivamente porque no era la idea de tomarse Ucrania. Era una idea de volver a tener acceso a las aguas calientes, como decimos, al mar Negro, y obviamente tener un paso autónomo por el Donbass para poder acceder a ello. Entonces eso es geopolítica, entonces hay que mirarlo de la geopolítica, desde la finanza y de las cosas diplomáticas anteriormente. ¿Cuáles a su juicio son los escenarios? Porque da la sensación de que Vladimir Putin no va a ceder y Volodymyr Zelensky, que ha sido bien sorpresivo lo que ha pasado con él, que no le tenían mucha fe, por así decirlo, con este actor cómico, y ahí sigue bien respaldado. ¿Cuáles serían los escenarios para poder tratar de destrabar este conflicto? Bueno, el primer escenario geopolítico tiene que ver con el término de la guerra, justamente, y mantener cómo quedaría Ucrania y cómo quedaría Rusia, porque los términos de la guerra significaría primero un cese del fuego, no es que vaya a terminar todo, empieza a actuar la diplomacia, ¿no? Claro. ¿Cuáles van a ser las concesiones de uno y otro? Que obviamente a lo que se ve y a lo que se piensa y a lo que se sabe, uno sería la neutralidad de Ucrania, sería obviamente que Crimea quedaría para Rusia, etcétera, y alguna autonomía en el Donbass, pero también las garantías de que, cuando hablo de una neutralidad, de que no entraría la OTAN por tantos años a ser parte Ucrania de la OTAN. Y también garantizarle a Ucrania también una autonomía y seguir pudiendo desarrollar sus políticas con quien sea, no sea con Europa, sea con otros sectores del acontecer internacional. Ese desde un punto de vista geopolítico. Desde un punto de vista financiero, yo creo que los hechos están ahí. Yo creo que las sanciones a Rusia le han obviamente afectado, claro. Y si bien es cierto, ha podido salvar de alguna manera su prestigio y sus ventas de energía y de alimentos principalmente, obviamente que tienen una dificultad con Europa y que esto está afectando a la población rusa. Por eso estos anuncios de misiles, de nucleares, etcétera, también hay que verlos en un mensaje interno.
en un mensaje del orgullo nacional ruso. Rusia es un orgullo, cuando se ve humillada, cuando se ve sobrepasada, obviamente que estos son elementos importantes que del supuesto nuevo zar a los ojos de los nuevos imperios, no de los sentidos imperialistas, No tiene es que esto importancia. vaya a escalar, porque hay quienes planteaban que incluso estos lanzamientos de misiles podría terminar en una nueva guerra mundial, tercera guerra mundial. Bueno, siempre está ese peligro cuando existen armas nucleares, ¿no? Por eso existe todo un sistema internacional de desarme y de no proliferación de armas nucleares, bacteriológicas, etcétera. Pero ese sistema, hoy día, incluso ese, más allá del peligro de lo que significa, y todos los organismos supletorios para poder mantener la paz y la seguridad internacionales, están puestos a prueba hoy día también. De alguna manera, con la invasión de un miembro del Consejo de Seguridad a otro país, quebrando las reglas del artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, obviamente que el organismo más importante del sistema multilateral está un poco congelado en cuanto a mantener el respeto al derecho internacional y el respeto a la soberanía de los estados. Entonces, también eso afecta a otros sectores y a otras actividades del país. Lo que ha sucedido en Estados Unidos, el tema del respeto al derecho, el respeto a la tradición democrática, el baluarte de la democracia, etcétera, en la campaña, de acuerdo a los cánones de la campaña, aquí yo no estoy diciendo nada nuevo, de acuerdo a las características del presidente, a los mensajes del presidente y a la personalidad del presidente y la vida que le ha tocado estar en los 4 años de campaña que ha sido condenado por los tribunales. Causas en proceso. Claro, entonces hay una manera de aproximarse a estos temas distinto, por eso digo que el tablero un poco cambió, y no creo que Rusia, pensando que del 20 de enero va a poder establecer seguramente una nueva relación, de acuerdo a lo que se ha dicho, con Estados Unidos, y pensando en el término de la guerra. Se ha manifestado también Vladimir Putin diciendo que estaría dispuesto a buscar, en 20 días o 2 meses que faltan para esto, entrar en una dinámica nuclear, como que también no es ganador él. La dinámica nuclear tendría una respuesta nuclear. Y esto desaparecería Rusia del planeta, los habitantes de Rusia del planeta, una buena parte también. Entonces aquí, la disuasión existe, pero la disuasión también puede ser para la paz. Ojalá. Ojalá, claro. Pero por supuesto que estos mensajes yo los miraría con seriedad, por supuesto, porque acuérdese que Rusia, a partir de toda esta situación que ha sucedido con el conflicto en Europa, se retiró de los acuerdos de START 1, sí, START 2 y todos los acuerdos que se hicieron durante mucho tiempo, durante la Guerra Fría y también de posterioridad, con respecto a los temas de misiles de largo alcance, de corto alcance, utilización de armas, etcétera, y verificaciones recíprocas. Se salió de todos esos sistemas y Estados Unidos ya se había salido también con Trump. Entonces, hoy día, esperando en un sistema internacional con muchas complicaciones, no totalmente congelado, por suerte el sistema internacional se necesita, y la prueba está que si hay una negociación, la diplomacia va a tener que actuar posteriormente, claro, para cerrar los acuerdos, ¿no? Entonces, con un sistema internacional puesto en jaque, con un derecho internacional que no está muy en vigencia y que no muchos lo respetan o no, con países que quieren crear un nuevo sistema financiero internacional, que el patrón dólar ya no siga vigente, con estas declaraciones de Estados Unidos de seguir siendo el rector de la globalización y la primera potencia mundial, que amenaza muchas escaramuzas también en el Océano Pacífico, el teatro de operaciones donde nosotros los chilenos somos muy participativos, pero donde convergen los 2/3 de la población mundial y los 2/3 del producto mundial. Entonces, desde un punto de vista financiero, hablar de la guerra, hay que mirar las sanciones, hay que mirar cuáles son las consecuencias de esto, en lo que se refiere al desarrollo, el desarrollo sustentable, al cambio climático, a las necesidades diarias de la población. Ya. Lo traigo a Chile, nuestra política exterior. ¿Cómo usted la evalúa? Bueno, Chile tiene una política exterior tradicional en cuanto a principios, y aquí se exagera mucho en cuanto a las políticas de Estado, etc. Las políticas de Estado deben comprender, hoy día, por lo menos hasta ahora siempre, los temas de política exterior y los temas de política de defensa. Deben alejarse de la política contingente. No debe ser solamente oportunista cuando conviene o cuando no conviene. Ojalá la política
exterior de Chile siempre estuviera en ese sentido, viendo los intereses de Chile. Chile, hoy día, yo creo que le faltan recursos para situarse en el contexto internacional que merece, porque Chile tiene muchas facilidades. En ese punto, ¿por qué? Porque Chile está ubicado, primero, privilegiadamente en el mundo de hoy día, de cara a cómo es el mapa geopolítico que se está construyendo. Chile tiene la dimensión del Océano Pacífico de Chile, lo pone en una posición frente a sus vecinos importantes de América del Sur, que son de dimensión atlántica. Entonces, Chile, pero en ese privilegio de estar cerca de los ecosistemas, de la Antártica, el futuro de la humanidad, con las reservas de agua, la investigación y la ciencia, tiene un territorio privilegiado también. Tiene un territorio tridimensional, tiene un territorio marítimo, tiene un territorio antártico y tiene un territorio continental, ¿no es cierto? Entonces, esa tridimensionalidad le da mucha autoridad para participar en muchas contingencias internacionales, no solo geográficas, sino que también de contenido. ¿Por qué? Porque el territorio de Chile es, de partida, en lo que se refiere a los temas del cambio climático, todas las aristas del cambio climático convergen al territorio nacional. Eso le da una autoridad para discutir los temas y para participar en los temas. Pero por otro lado, tiene que resetearse frente al escenario internacional. Y yo creo que ahí es donde un poco está débil, en el reseteo frente a los grandes desafíos de no ser una gran potencia, ser un país con una economía pequeña, pero con un prestigio internacional importante, ganado por un periplo diplomático, por una historia muy reconocida por todos. O sea, no basta con ser un concepto, hay que actuar, pero tampoco hay que creer que uno actúa porque es un interlocutor válido o porque es un interlocutor con autoridad liderando nada. O sea, yo creo que coordinando mucho. Y yo creo que ahí esa dimensión del Océano Pacífico nos pone en el tapete de la discusión de lo que viene. Ser socios privilegiados con Europa, socios estratégicos con Europa, cuando también nuestros socios del latinoamericano no han logrado tener un tratado, por ejemplo, Unión Europea-Mercosur. Nosotros tenemos una asociación de cooperación de segunda generación. O sea, hoy día, a la luz del escenario internacional que se advierte en un esquema del presidente Trump, de acuerdo a los cánones y lineamientos que ha señalado, yo creo que nosotros tenemos mucho que decir en cuanto a nuestra relación con Europa. El tema es que lo digamos y lo digamos bien. Y en nuestra relación con China. Claro. Entonces, en el Océano Pacífico van a haber muchas consecuencias, olitas, ¿no? Por las dificultades de aranceles, de dificultades con China. Pero ahí entra otro factor que es nuevo, que está desplazando a veces a la política en la toma de decisiones y que yo creo que va a tener mucha importancia, que es el factor de la tecnología. Y yo creo que ahí hay que mirar también, a veces no hay que descuidar ningún punto. Cuando se está conformando un equipo de trabajo, como el equipo de trabajo que está conformando Donald Trump, y vemos a Elon Musk en el centro de esto, vemos que Elon Musk va a ser central en la relación de Estados Unidos con China. Elon Musk tiene intereses en China importantísimos. Sí. Entonces, y creo que el tema de la electromovilidad, el tema de Tesla es una empresa de gran importancia y ha tenido grandes ventajas en China. Pero él va a estar a cargo de la eficiencia gubernamental. Bueno, de la eficiencia gubernamental, pero con algunas conexiones personales que hoy día, en el mundo de las comunicaciones y de la digitalización, eso no ha disipado la importancia del contacto personal y las empatías personales. Por eso yo creo que la diplomacia es muy importante y Chile tiene un valor ahí. Pero aquí no sobra nadie. Aquí hay que buscar nuestros socios tradicionales, cuidarlos, hay que regar el almácigo siempre con buenas ideas, hay que salir a respirar aires nuevos, hay que salir a Europa, hay que salir al Asia, hay que conocer las culturas. O sea, los temas culturales, el factor cultural es central. Y el factor geopolítico también. Y las finanzas, por cierto. Entonces nosotros cuidemos nuestras finanzas, cuidemos la cooperación internacional, cuidemos los socios. A los socios europeos hay que cuidarlos y con mucha, sin ideologismo, con mucha prestancia y con mucha convicción de que son socios que nos van a ayudar también en otros sectores del acontecer mundial. En nuestra relación independiente con Estados Unidos, nosotros somos un país eminentemente marítimo, somos un país minero por antonomasia los dos, donde los grandes productos, tanto del mar o el factor del mar en lo que se refiere al equilibrio climático, o los minerales en cuanto al avance tecnológico, yo creo que nosotros somos un país para actuar independientemente, con una buena diplomacia, bien situados geográficamente, para las
para el tráfico marítimo, para la ecología y el futuro en la Antártica, para las zonas marítimas protegidas, para el comercio internacional, para la tecnología. Somos el país de América del Sur más conectado a las pantallas de Internet. Eso desde un punto de vista de conexión en un mundo digital, en un mundo global, donde la comunicación entre las personas vale mucho, pero los estados, la diplomacia, la academia, la familia, la misma iglesia, se tienen que resetear como intermediarios también, Perfecto. contribuyendo a mirar el mundo como un todo, que somos parte de ello, aparte, más allá de que nuestra cultura la tenemos que mantener y sabemos de dónde somos tributarios. Somos tributarios de Occidente, de ahí vamos a seguir siendo. Eso no significa que no podamos desarrollar relaciones amistosas, cooperativas, integrales y muy cercanas con otros sectores del mundo, con nuestros patrones, con nuestras capacidades, con nuestra historia y con nuestro relato. Perfecto. Muchos los desafíos, pero también hay que estar atentos a lo que ocurra desde que vuelva a la Casa Blanca Donald Trump y cómo se va a ir moviendo ahí todo el puzzle. Ese es el desafío, y esas cosas hay que estarlas trabajando permanentemente. No solo conversándolas, hay mucho comentario pero poco análisis a veces. Y yo creo que entiendo, la globalización y la digitalización hace que las noticias sean muy importantes y muy evolutivas, pero tiene que haber un grupo, Claro que sí. un grupo analizando. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Gabriela, encantado por la invitación. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros a través de emol.com.